Buenas, quería saber si el día de hoy hay clase o no. Bien, ahora sí. Entonces volvemos a esto. Entonces vamos a definir la afinidad electrónica como la energía la cual se tiene que la energía la cual se libera cuando un átomo reacciona con un electrón para formar una especie cargada. Si nos damos cuenta, este signo negativo que tenemos acá en esta ecuación nos está indicando que esa energía se está liberando tras ese proceso químico. Entonces, hay una variación de energía cuando un átomo, por definición, tiene que estar en estado gaseoso, adquiere un electrón y forma o adquiere su forma iónica. Entonces nos damos cuenta que es una tendencia periódica, nos vemos cómo aumenta en este sentido y aumenta en este sentido tanto en las familias como en los periodos, ¿cierto? Esto es importante y vamos a darnos cuenta que la definición de afinidad electrónica va a ser supremamente importante cuando empecemos a hablar de enlace iónico. Otro concepto importante que también es un concepto periódico que es importante recordar es la energía de ionización. Entonces, la energía de ionización, si ustedes recuerdan, la afinidad electrónica tenía valores negativos, ¿cierto? Y estas energías de ionización tienen valores positivos. De los que estuvieron hace 8 días acá en esta asesoría, o el que sepa, ¿qué significa que la energía de ionización tenga una energía positiva y la afinidad electrónica tenga una energía negativa? ¿Quién me da una idea de qué puede significar eso? Los leo.
¿Qué significa que una energía sea positiva y que una energía sea negativa en este tipo de ecuaciones? Por acá estoy leyendo, eventualmente en un proceso alguien pierde un electrón y el otro gana un electrón, ¿cierto? Pero la pregunta es, cuando ustedes tienen un proceso químico cuya energía, ustedes, pues si no lo saben, una reacción química siempre va a tender a necesitar energía para darse o a liberar energía, ¿cierto? Tenemos dos escenarios, o libera o necesita. Entonces, por convención, tenemos que aquella reacción química que libera energía va a tener cambios de energía negativos. Es decir, siempre que ustedes vean estas kilojoules por mol, son unidades de energía, y siempre que el número que lo acompaña tenga un signo negativo, quiere decir que la reacción liberó energía, ¿vale? Mientras que cuando exactamente tiene que ver con la entalpía, con la entropía, muy bien, Carlos, son condiciones termodinámicas, ¿vale? Mientras que cuando el numerito que acompaña a estas unidades de energía tiene un signo positivo, implica que el proceso necesita energía para que se lleve a cabo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso ustedes están viendo que estamos observando la reacción el ion magnesio, ¿cierto? El átomo de magnesio. Para que el átomo de magnesio pierda un electrón, ustedes tienen que suministrarle energía, ¿vale? La energía se le puede suministrar calentándolo, se le puede suministrar incidiendo energías externas. La idea es que siempre que ustedes quieran pasar de un átomo neutro a una especie cargada positivamente, tienen que suministrar energía, ¿vale? A eso se denomina energía de ionización, ¿listo? ¿Un catalizador puede servir? No, un catalizador ya estamos hablando acerca de modificar la velocidad de la reacción, más no la termodinámica de la reacción. Son dos cosas distintas, ¿vale? Un catalizador, por mejor catalizador que sea, no puede hacer que una reacción que sea termodinámicamente no viable se dé. Es distinto. ¿Listo, Carlos? Entonces, el catalizador solamente me hace que una reacción sea más rápida que otra. ¿Listo? Pero para que una reacción se dé, la termodinámica me tiene que decir sí. Por ejemplo, la formación de cristal, la formación de diamantes es un proceso termodinámicamente viable, pero es un proceso muy lento, ¿vale? Son dos cosas distintas, la cinética y la termodinámica. Bien, entonces ya recordamos la afinidad electrónica, ¿vale? Como aquel proceso en el cual un átomo gaseoso adquiere un electrón y se forma un anión. Recordemos que un anión es una entidad cargada negativamente. Y vimos que la energía de ionización es aquella energía o la cantidad de energía que un átomo tiene que absorber para poder arrancarle un electrón y que de esta manera se forme un catión. ¿Listo? Tengamos eso muy presente, esos dos conceptos, cationes, aniones, energías de ionización, afinidades electrónicas que van a ser muy importantes en un par de diapositivas. Bien, otro concepto que es bien importante a la hora de entender el enlace químico es la electronegatividad. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto a ustedes por qué creen, aquí tenemos al flúor como un elemento importante en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque el flúor es el elemento más electronegativo que existe. Quiere decir que el flúor tiende a jalar hacia él densidad electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el flúor esté formando un compuesto, ¿cierto? Un enlace, por ejemplo, vamos a formar el fluoruro de sodio, que vendría siendo algo así. ¿Qué quiere decir eso? Que por su electronegatividad, ellos van a tender a compartir electrones, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a ver ustedes qué me dicen que es un enlace químico. Pero en principio vamos a compartir electrones. ¿Qué significa que un elemento sea más electronegativo? Que si nosotros pintamos, digamos con círculos, la distribución de electrones, el flúor va a tender a jalar más los electrones hacia él. Entonces decimos que el flúor tiene una electronegatividad más grande que el sodio.
Exactamente. La electronegatividad es una propiedad periódica, ¿listo? Que va a aumentar en este sentido y va a aumentar en este sentido en la tabla periódica. Entonces, si nos damos cuenta, el flúor queda en toda esta esquina. Quiere decir que es el elemento más electronegativo, ¿vale? Si ustedes recuerdan, esta familia que tenemos aquí en la tabla periódica, ¿qué la hace especial? La que acabé de subrayar en la presentación. ¿Por qué es especial? Los gases nobles. Exactamente. Los gases nobles se dicen que son poco reactivos porque sus niveles de energía más externos, electrones, sus orbitales de valencia están completamente llenos. Entonces, si recordamos, vamos a ir engranando ideas. Entonces tenemos gases nobles, tienen sus niveles orbitales de valencia completos, ¿cierto? Eso va a ser muy importante a la hora de empezar a armar conceptos de enlace químico, ¿listo? Entonces, con esto en mente, entonces repasamos hasta este momento qué era la afinidad electrónica, qué era la energía de ionización y qué era la electronegatividad. Y vamos a darnos cuenta cómo estas tres propiedades periódicas van a ser supremamente importantes para construir la idea de enlace químico. ¿Listo? Entonces yo les hago una pregunta en este momento. Para ustedes, ¿qué es un enlace químico? ¿Quién me dice una definición de lo que se les venga a la cabeza de qué es un enlace químico? Decimos una unión entre dos átomos, una representación de formación de compuestos a través de la ley del octeto. ¿Será que siempre se cumple la ley del octeto, Laura? ¿Es la unión de dos o más compuestos? Bueno, digamos que cada quien en este momento, el común denominador de lo que estoy leyendo es compartir electrones, ¿cierto? Entonces vamos a ver una definición de las muchas que ustedes pueden encontrar en libros, en textos, en páginas de internet acerca de lo que es un enlace químico. Entonces tenemos que un enlace químico hace referencia a la unión que existe entre dos átomos, los cuales pueden ser iguales o diferentes. Entonces, en principio podemos entender que cuando dos átomos se unen para formar una molécula, están generando un enlace químico, ¿cierto? Entonces, estos átomos, en principio, esa unión va a estar relacionada con qué pasa con los electrones que tiene cada uno de esos átomos. ¿Listo? Entonces vamos a pintar aquí un átomo. Vamos a pintar aquí otro átomo. Y si ustedes recuerdan, la manera, digamos, más fácil de entender esto es pintar el núcleo de ese átomo rodeado por orbitales que tienen electrones, ¿cierto? Entonces vamos a pintar electrones acá, esto lo vamos a hacer otra órbita, electrones acá. Entonces vamos a empezar a enumerar. Entonces vamos a llamar el orbital 1 o la órbita 1, la órbita 2, la órbita 3. Les pregunto, este átomo A que vemos en la diapositiva, ¿cuáles electrones realmente van a ser parte de un enlace químico cuando A se mezcle con B para formar una molécula? ¿Los electrones en la posición 1, los electrones en la posición 2 o los electrones en la posición 3? Entonces, van a ser, como todos ustedes están contestando en este momento, los electrones en la posición 3, los llamados electrones de valencia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los electrones que están involucrados en un enlace químico? Los electrones de valencia, los electrones de mayor energía, ¿listo? Los que están más alejados del núcleo, ¿vale? Estos electrones más internos nunca van a ser parte de un enlace químico, porque son electrones que están muy cerca al núcleo, son electrones que están cerca al core, al núcleo, ¿listo? Entonces, primera idea, un enlace químico que es básicamente que tenemos dos átomos que van a interactuar entre ellos teniendo en cuenta sus electrones de valencia para formar una molécula, ¿listo? Entonces, ¿qué tipo de enlaces conocen ustedes?
iónico. ¿Qué otro? Covalente, metálico. ¿Qué más? No más, son esos los únicos que existen. Siguen covalente, metálico, polar, ahí apareció otra palabra, covalente polar y no polar, apolar. Entonces, el día de hoy aparecen interacciones como las fuerzas de Van der Waals, muy bien, puentes de hidrógeno, eso también hace referencia al enlace químico. Existen también los enlaces de coordinación, no sé si alguno ha escuchado eso. ¿Alguno ha escuchado acerca de los enlaces de coordinación? Sí, yo no. Entonces, si se dan cuenta, uno podría hablar de enlace químico y aparecen un montón de ideas detrás del enlace químico. El día de hoy nos vamos a enfocar en los enlaces iónicos y en los enlaces covalentes. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos en esos enlaces iónicos y en esos enlaces covalentes y vamos a tratar de entender qué hay detrás de la formación de un compuesto iónico y qué hay detrás de la formación de un compuesto covalente. ¿Listo? Entonces, otra pregunta antes de seguir mostrándoles las presentaciones, a ver cómo nos va con esto. Si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿cuál es la mayor diferencia que existe entre un enlace iónico y un enlace covalente? ¿Ustedes qué me contestan? ¿Qué hace que un enlace sea iónico y qué hace que un enlace sea covalente? Alguien contestó metal y no metal. ¿Qué? ¿Pero qué? La electronegatividad, que el primero comparte y el otro roba. Entonces vamos a mirar que la electronegatividad va a ser importantísimo a la hora de entender que los enlaces sean iónicos o covalentes. Por aquí alguien dice el iónico es, vamos a devolvernos en el chat, el iónico es no metal y no metal y el covalente es metal y no metal. ¿Estamos de acuerdo con Juan Pablo o alguien piensa distinto? Iónico, colocamos acá, me están diciendo no metal y covalente me están diciendo metal y no metal. ¿Quién piensa distinto? Es al revés. Muy bien. Entonces vamos a darnos cuenta que en el enlace iónico, algo que está muy relacionado con el enlace iónico es la formación de cargas. El enlace iónico está relacionado con la presencia de iones. ¿Listo? De iones negativos y de iones positivos. Cuando hablamos de compuestos iónicos, hablamos de compuestos que van a estar constituidos por un catión y por un anión, ¿vale? Y cuando hablamos de enlaces covalentes, realmente no vamos a tener la presencia de cargas, ¿listo? Entonces vamos a estudiarlo un poquito más a profundidad, ¿vale? Entonces en esta diapositiva nos muestra las siguientes ideas detrás de los enlaces. Entonces nos dice la primera idea, a mayor diferencia en electronegatividades, el enlace va a tener un mayor componente iónico o va a tener un mayor carácter iónico. Entonces ahí tenemos una tabla periódica, ¿listo? Entonces ustedes vamos a ver, en la tabla periódica que tenemos acá, ¿qué compuestos deberían formar fácilmente compuestos iónicos, teniendo en cuenta la diferencia en la electronegatividad del enlace? Les voy a pintar algunas opciones. ¿Será que si yo cojo el litio y quiero formar un compuesto iónico con el litio, quién me dice? El litio formará un compuesto iónico con el nitrógeno, con el oxígeno, con el flúor. ¿Con quién formará un compuesto más iónico? Con el flúor. ¿Por qué? Bueno, todos se me están contestando flúor. Ahora necesito que alguien me diga por qué. Porque la diferencia de electronegatividad es más grande. Si ustedes ven, el litio con el oxígeno formará cierto carácter iónico, porque tenemos acá, recuerden cómo cambiaba la electronegatividad. Por aquí tenemos mayor electronegatividad que por acá, ¿cierto?
Entonces, a mayor diferencia de electronegatividad, decimos que el compuesto tiene un mayor carácter iónico. Es decir, que si ustedes van a comparar el litio con el nitrógeno, con el oxígeno, con el flúor, el mayor carácter iónico será con el flúor, por la mayor diferencia de electronegatividad. Pregunta, ¿el litio va a tener energías de ionización grandes o pequeñas? ¿Qué tan fácil será quitarle un electrón al litio comparado con el flúor, por ejemplo? ¿A quién es más fácil quitarle un electrón? ¿Al flúor o al litio? Al litio, ¿cierto? Recordemos que eso tiene que ver con el tamaño del ion. Si ustedes recuerdan, el tamaño era una propiedad periódica, ¿vale? Como las energías de ionización y como las afinidades electrónicas. Entonces, si nos damos cuenta, un compuesto iónico, aparte de ser un compuesto en el cual los átomos tienen que tener diferencia de electronegatividades grandes, necesitan de un átomo al cual se le pueda quitar un electrón fácilmente, es decir, que tenga energías de ionización pequeñas, ¿cierto? Y necesita un átomo al cual se le pueda pegar un electrón fácilmente, es decir, que sus afinidades electrónicas sean grandes. Entonces, si nos damos cuenta, ya estamos vinculando el concepto de energías de ionización y de afinidades electrónicas para la formación de compuestos iónicos. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Ahí ya nos dimos cuenta cómo relacionamos el concepto de energías de ionización y el concepto de afinidades electrónicas. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con la siguiente idea que tenemos en la presentación. Entonces ya tenemos que a mayor diferencia de electronegatividades, mayor va a ser el carácter iónico. ¿Listo? Cuando las diferencias de electronegatividades son pequeñas, estamos hablando de una mayor propiedad covalente. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos el cloruro de sodio, tenemos un enlace entre dos átomos de oxígeno y tenemos un enlace entre un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Si nos vamos a ver en la tabla periódica, un segundo. Si nos vamos a ver en la tabla periódica, tenemos el primer ejemplo, sodio y cloro, ¿cierto? El sodio está por acá, el cloro está por acá. ¿Qué espero de las diferencias en electronegatividades? Que sean muy grandes. Por ende, el cloruro de sodio va a ser un compuesto de mayor carácter iónico. ¿Listo? Ahora vemos el oxígeno. El oxígeno, al formar un compuesto con otro oxígeno, ¿cuál es la diferencia de electronegatividades entre los dos oxígenos? ¿Quién me dice? Cero, ninguna, ¿cierto? Entonces, hablamos de un enlace covalente no polar. Ahorita vamos a entender eso de la polaridad que se debe. Y ahora miremos el carbono y el oxígeno. ¿Listo? Entre el carbono y el oxígeno, ¿quién es más electronegativo? ¿El carbono o el oxígeno? Entonces, sin saber los números, simplemente por su ubicación en la tabla periódica, nos damos cuenta que el oxígeno está más cerca al flúor y por ende es más electronegativo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo formo un enlace entre carbono y oxígeno, en este momento lo vamos a pintar de esta manera, con un enlace sencillo, cosa que no es así, pero vamos a pintarlo de esta manera. ¿Qué significa que el enlace sea polar? Que se van a formar polos, ¿cierto? Polos de distinto signo. Es decir, un lado de la molécula va a tender a ser negativo sin necesidad de pensar en una carga puntual y el otro lado de la molécula va a ser positivo. Si el oxígeno es más si el oxígeno presenta una mayor electronegatividad, ¿qué quería decir eso? Los electrones, ¿hacia dónde se van a ir? ¿Hacia el oxígeno o hacia el carbono? Hacia el oxígeno, ¿cierto? Porque el oxígeno, al ser más electronegativo, va a jalar más carga. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿quién va a ser el lado electropositivo? ¿El carbón o el oxígeno?
en la molécula de CO. El carbón va a tener un carácter electropositivo, mientras que el oxígeno va a tener un carácter electronegativo. Cuando eso ocurre, hablamos de un enlace covalente polar. Es decir, vamos a tener dos polos de dos signos distintos en la molécula. ¿Listo? Entonces ya tenemos la diferencia de enlaces iónicos, covalentes no polares y covalentes polares. ¿Perfecto? Entonces, para que recordemos un poquito más de cosas, generalmente se tiene como regla que si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que se quieren formar un compuesto es mayor que 2, se dice que el compuesto va a tener un mayor carácter iónico. ¿Listo? Mientras que si la diferencia es menor a 2, vamos a hablar de un compuesto que va a tener un mayor carácter covalente. ¿Listo? La definición va cambiando, pero estos valores de diferencia de electronegatividad se mantienen muy cercanos. Son valores muy cercanos a los que ustedes van a encontrar en sus libros. Pues. Bien, entonces vamos a mirar lo siguiente. En este momento todos estamos viendo en la diapositiva la formación de, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el compuesto que forman el flúor y el litio? ¿Qué me dice? Nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿Quién me dice cómo se llama eso? Entonces tenemos la formación del fluoruro de litio. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos el litio con su configuración electrónica, perdón, 1s2, 2s1. ¿Listo? Y tenemos el flúor con su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5. Ahora, ¿qué ocurrió? Vamos a armar un compuesto iónico. Si ustedes van a la tabla periódica, el litio y el flúor están más bien alejados, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el litio está por acá, perdón, el litio está por aquí y el flúor está por aquí. Entonces, ¿qué espero? Que entre los dos formen un compuesto iónico, ¿cierto? ¿Quién pierde más fácil el electrón? ¿El litio o el flúor? ¿Qué quiere decir? Que el litio tiene una mayor o una menor energía de ionización. Tiene una menor energía de ionización. Es decir, necesito menos energía para quitarle un electrón al litio. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo acá en este esquema de la diapositiva. El litio pierde un electrón muy fácilmente. ¿Y qué va a pasar con ese electrón? Necesito a alguien que adquiera el electrón fácilmente también. Es decir, que tenga una mayor afinidad electrónica, ¿vale? El flúor tiene una mayor afinidad electrónica que el litio. Quiere decir que es mucho más fácil que el flúor adquiera el electrón que está perdiendo el litio. Entonces, si nos damos cuenta, la formación de los enlaces iónicos tienen mucho que ver con el concepto de energías de ionización y afinidades electrónicas. ¿Listo? Otra cosa importante que hay que notar acá. Vamos a ver qué le pasó a la configuración electrónica del litio cuando perdió el electrón. Si ustedes se dan cuenta, perdió ¿cuál electrón? El electrón de valencia. ¿Cuál es el electrón de valencia del litio? El electrón que está ubicado en el orbital 2s. Lo perdió. Y ahora la configuración electrónica del litio es 1s2. ¿Listo? Ahora miremos qué le pasó al flúor. El flúor tenía una configuración en electrones de valencia 2s2, 2p5. Ahora, ganó un electrón, se completó el orbital 2p y ahora vamos a tener una configuración 1s2, 2s2, 2p6. Si ustedes van a la tabla periódica, ¿quién tiene una configuración electrónica 1s2? El helio, ¿cierto? ¿Y quién tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6? Entonces, si nos vamos a la tabla periódica, nos vemos que es el neón.
¿cierto? Entonces, conclusión. Cuando a uno le enseñan el enlace iónico, a uno siempre le dicen uno pierde y el otro gana, ¿cierto? Pero no es cierto. Al final, cuando se forma el compuesto, los dos están felices. A pesar de que el litio perdió un electrón, llegó a configuración de gas noble, ¿vale? Es decir, llegó a una configuración estable. Entonces, así haya perdido el electrón, el litio está feliz, ¿cierto? El flúor, igual, ganó un electrón y también está feliz porque llegó a configuración de gas noble, ¿vale? Entonces recordemos eso, la idea es que los dos estén felices. ¿Por qué? Porque están llegando a configuración de gas noble, ¿vale? Bien, entonces vamos a estudiar más en detalle el enlace iónico. Entonces, vamos a tener que un enlace iónico va a ser hay una pregunta por acá. ¿Por qué 2p6? María Paula, la pregunta es, porque tenemos que la configuración electrónica del flúor en su estado fundamental es 1s2, 2s2, 2p5, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? Se perdió un electrón del litio y se lo ganó el flúor, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, ahora ya no es 2p5, sino es 2p6. Este electrón fue el electrón que llegó del litio. ¿Listo? ¿Quedó claro? Los números cuánticos los vamos a revisar en 8 días, Kevin. Listo, en 15 días, perdón. Bien, entonces ya sabemos por qué es 2p6. Listo, bien. Entonces, generalidades de los enlaces iónicos. Un enlace iónico va a estar formado siempre por metales que tengamos en este lado de la tabla periódica y no metales de este lado de la tabla periódica. Quitemos a los gases nobles, estos no. Entonces, tenemos que un enlace iónico va a estar formado por un metal y un no metal. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades es muy grande. ¿Listo? Propiedades periódicas explicándome el enlace químico. Bien. Les decía que vamos a irnos un poquito más al detalle de la formación de enlaces químicos. ¿Listo? Esto lo vamos a saltar y vamos a enfocarnos en esta diapositiva que tenemos acá, muchachos. Entonces, vamos a mover un poquito esto, que está como medio extraño. Aquí. Vamos a quitar esto. Listo, ahora sí. Entonces vamos a estudiar el enlace iónico de una manera un poco más detallada. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, este pedazo de ecuación que tenemos acá nos está mostrando que para formar una mol de cloruro de sodio sólido, necesito haber generado una mol de iones sodio gaseosos y una mol de iones cloruros gaseosos. ¿Hasta ahí vamos claros? Esa es la reacción que me está mostrando la formación de los cristales de cloruro de sodio. ¿Listo? A este proceso que estoy señalando en rojo lo vamos a llamar la energía reticular. Entonces, ¿qué es la energía reticular? Es la energía necesaria para la formación de una mol de nuestro cristal en estado sólido. ¿Listo? ¿Qué otro proceso? Ahora vamos a fijarnos en esta ecuación que tenemos aquí arriba. ¿Quién me dice qué significa delta HF? De los que ya hayan visto algo de termodinámica en sus cursos o en sus tutorías, ¿qué es ese valor? Voy a cambiar la pregunta de acuerdo a las respuestas que estoy viendo. Esa entalpía de formación con un valor negativo, ¿qué significa? Que cuando yo mezclo una mol de sodio sólido más media mol de cloro gaseoso, ¿se libera o se necesita energía? Se libera.
¿Es un proceso exotérmico o endotérmico? Es un proceso exotérmico. Entonces, siempre que se libere energía será exotérmico con un valor de delta H negativo, y cuando se necesita energía es un proceso endotérmico con un valor de delta H positivo. ¿Listo? Entonces, esta es la reacción general del proceso de la formación del cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que los químicos, realmente detrás de este proceso existen procesos alternos que se tienen que llevar a cabo. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, estoy partiendo del sodio sólido, un metal. Estoy partiendo del cloro gaseoso, un gas, para formar un sólido. Para que eso sea cierto, debieron haber ocurrido otros procesos químicos. Procesos químicos que estamos representando en este esquema que les estoy pintando en este momento. Este esquema que les estoy pintando o que estoy subrayando en rojo es un ciclo de von Haber. Entonces vamos a entenderlo un poquito. Aquí están resumidos todos los procesos físico-químicos que tienen que ocurrir para que esta reacción se lleve a cabo. Entonces, si nos damos cuenta, esta reacción que tenemos acá es la reacción general, el proceso general de reacción. ¿Listo? Para que esto ocurra, tanto el sodio como el cloro debieron haber sufrido transformaciones químicas. Entonces vamos a empezar a mirarlas. Vamos a ir paso a paso. ¿Listo? Entonces la idea es, esta reacción que tenemos acá me está mostrando el proceso general de la formación del cloruro de sodio. ¿Hasta ahí vamos? La idea es que esa formación del cloruro de sodio necesita de pasos para que se lleve a cabo. Pregunta de química fundamental. ¿Cómo se llama el proceso en el cual tengo el sodio sólido y pasa a sodio gaseoso? Eso es un proceso físico. ¿Eso qué es? Una sublimación. Muy bien. Entonces tenemos que lo primero que tiene que haber es una sublimación del sodio, porque el sodio necesita, para ser reactivo, pasar de su estado sólido a su estado gaseoso. Listo, sublimación. Ahora vamos a ver esta reacción. Tenemos que media mol de cloro gaseoso pasó a ser una mol de cloro gaseoso. ¿Cuál es la diferencia entre este cloro y este cloro? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre esos dos cloros? No. Uno es molecular y el otro ya es cloro normal. Podríamos decir que los dos son cloros normales. La carga. Sanfairer, Mario, Antonio, va por ahí, pero hay que refinar un poquito la respuesta. La diferencia es que esta molécula es diatómica, ¿cierto? Y esta molécula es monoatómica. ¿Cómo pasamos de esto a esto? ¿Qué debe haber ocurrido para que yo pase de una molécula diatómica a una molécula monoatómica? ¿Qué se les ocurre? Hay que disociar el enlace. Muy bien. Hay que romper este enlace. Pregunta, ¿esta energía será positiva o será negativa? Cuando yo quiero romper un enlace, ¿necesito suministrarle energía o el enlace va a liberar energía? Positiva. ¿Por qué? Porque para romper el enlace necesito suministrarle energía. Muy bien. Entonces ya tenemos dos procesos entendidos en la formación de cloruro de sodio. La sublimación del sodio, ¿cierto? Y la disociación del cloro. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sodio gaseoso y tenemos cloro gaseoso. Para la formación del cloruro de sodio necesito el sodio gaseoso cargado positivamente y necesito el cloro gaseoso cargado negativamente.
¿Qué le tuvo que pasar al sodio para pasar de un estado neutro a un estado cargado? La sublimación, para contestarle a Alex, es un proceso físico en el cual por calentamiento yo puedo pasar de un estado sólido a un estado gaseoso. ¿Listo? ¿Listo, Alex? Ahora miremoslo. Ya pasé del sodio sólido al sodio gaseoso. ¿Qué tiene que pasarle al sodio gaseoso para que se vuelva sodio positivo? Perder un electrón. ¿Y ese proceso cómo lo llamábamos? ¿Cómo se llamaba el proceso en el cual un átomo perdía un electrón? Energías de ionización. Muy bien, entonces ya tenemos que del sodio al sodio positivo más un electrón, hay un proceso de ionización. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasaría con qué pasa con este electroncito que quedó suelto después del proceso de ionización? ¿Quién puede capturar ese electrón? El cloro. Entonces el cloro pasó de gaseoso a cloro gaseoso negativo. ¿Cómo se llamaba ese proceso? ¿Quién me dice? Este es energía de ionización. ¿Y cómo se llama este proceso? Muy bien, Laura. Afinidad electrónica. Entonces, si nos damos cuenta, en la formación del compuesto iónico están esas dos propiedades periódicas, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Entonces, qué pena, Andrés. Muy bien, Andrés, que lo comentó primero. Entonces, tenemos que para la formación de un compuesto iónico, vamos a tener que tener en cuenta varios pasos en esa formación. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿O qué aprendimos hoy? Que el compuesto iónico, la formación de cualquier compuesto iónico, el que se les ocurra a ustedes, va a tener un paso de sublimación del metal. ¿Listo? Un paso de disociación del gas. Un paso de ionización en el cual el metal pierde el electrón y se vuelve catión. Y un proceso de afinidad electrónica en el cual el cloro gana el electrón y se vuelve anión. Y al final, cuando yo ya tengo el sodio positivo y el cloro negativo, estos dos iones pueden reaccionar y formar un cristal de cloruro de sodio. A ese proceso lo llamábamos energía reticular. Preguntas de esto, chicos. ¿Tiene preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Bien, no hay preguntas. Entonces vamos a... ¿Cuándo se ioniza? Entonces vamos a mirarlo por aquí rápidamente. Entonces tenemos primer paso, sublimación. El sodio pasó a estado gaseoso. ¿Listo? Al mismo tiempo, el cloro que estaba diatómico pasó a cloro monoatómico. O sea, se disoció el enlace. Pasamos de tener, perdón, pasamos de tener algo así a tener algo así. ¿Listo? Se rompió el enlace, se disoció el enlace. ¿Bien? Ahora, después de ese proceso de disociación y de sublimación, tenemos sodio gaseoso y cloro gaseoso. Entonces, ¿qué le pasó al sodio? Al sodio pasó a ser sodio positivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurrió? El sodio se ionizó. ¿Cuál es la reacción química que me muestra eso? Entonces tenemos sodio gaseoso va a pasar a sodio gaseoso positivo más un electrón. ¿Listo? Esa ecuación que tenemos ahí es la ecuación de la energía de ionización. ¿Vale?
¿Hasta ahí todos claros? Ahora, el cloro gaseoso, este electroncito que liberó el sodio, lo puede ganar este cloro. ¿Listo? ¿Y qué especie va a formar cuando un cloro gaseoso toma un electrón? ¿Qué especie se forma? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama esa especie cuando el cloro gana un electrón? ¿Y cómo se llama ese cloro con una carga negativa? La especie se llama cloruro y el proceso se llama afinidad electrónica. ¿Listo? Hasta ahí ya quedó claro, se me fue quién. El proceso se llama afinidad electrónica. La especie se llama cloruro, ¿listo? Que es un anión. ¿Listo? Bien. Cuando ya tenemos la formación del sodio positivo y del cloruro negativo, tenemos este proceso nuevo de energía reticular, que es la energía que se libera cuando yo cojo una mol de sodio, una mol de cloruro y formo una mol de cloruro de sodio sólido. ¿Listo? ¿Preguntas de esto? ¿Quién tiene preguntas? Las leo en este momento, muchachos. Preguntas, preguntas, preguntas. Bueno, creo que quedó claro. Siempre que se disocia una molécula, queda siempre un mol de cada elemento de los elementos. Depende de la estequiometría del proceso, dice. Depende de cómo va a ser la estequiometría. Por ejemplo, si ustedes, vamos a verlo acá. Vamos a jugar con esto. Cloruro de calcio. Vamos a hacer el ejercicio con el cloruro de calcio para que nos quede un poquito más claro esto. Para terminar la asesoría del día de hoy. ¿Les parece? Entonces vamos a jugar al cloruro de calcio. Entonces, partimos de calcio sólido más cloro, ¿cierto? Para formar cloruro de calcio. ¿Qué le hace falta a esa ecuación que estoy pintando en este momento? ¿Ya está balanceada? ¿Seguros? Aquí hay un 2, aquí hay un 2. Calcio 1, calcio 1. Ya está balanceada. ¿Listo? Los estados. Muy bien. Esto es sólido, esto es gaseoso y esto es sólido. Muy bien. Ahora vamos a empezar a mirar cómo pasamos de esto a esto con los pasos que vimos que tienen que ocurrir. ¿Cuál es el primer paso que tiene que ocurrir? La sublimación del calcio. Muy bien. Entonces, ¿el calcio sólido va a pasar a qué especie? A calcio gaseoso. Listo. Sigo. ¿Quién me cuenta cuál es el segundo paso? La disociación del cloro. El cloro va a pasar a cloro monoatómico. Listo. Entonces, ¿cuántas moles se van a generar aquí? 2. ¿Listo? De una mol de cloro diatómico obtengo 2 moles de cloro monoatómico. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿En qué estado? Gaseoso. Ahora, ¿qué tiene que pasar? La ionización. Y aquí se viene una pregunta interesante. ¿Cuántas veces se ionizó el sodio en nuestro ejemplo anterior? Una sola vez. ¿Cuántas veces se tiene que ionizar el calcio? 2.
¿Por qué? Porque la carga del calcio en el cloruro de sodio es 2 positivo. Quiere decir que yo necesito 2 procesos de ionización. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Otra pregunta para ver si, si me han puesto un poquito de atención. La energía necesita 2 procesos de ionización. Entonces partimos del calcio a calcio más, y después el calcio más pasó a calcio 2 más. Pregunta para todos. Esto tiene una energía A y esto tiene una energía B. ¿La energía A es igual que la energía B? ¿Quién me contesta eso? Brisset dice que no, Camila que no, Daniel que no. ¿Qué energía es más grande? ¿La energía A o la energía B? Muy bien, muchachos, la energía B es la energía más grande. ¿Y quién me da una explicación de eso? ¿Por qué esta energía es más grande? No necesariamente es el doble. De hecho, es mucho más grande que la energía A. La respuesta tiene que ver con el concepto que habíamos visto hace 8 días de la constante de apantallamiento y la carga nuclear efectiva. ¿Listo? Entonces, te dejé tarea. Vamos a revisar esos 2 conceptos y si tienen preguntas de esto, lo podemos retomar en 15 días. Es porque a partir del concepto de carga nuclear efectiva y de afinidad electrónica, esta energía que llamamos B es mucho mayor que la energía que llamamos A. ¿Listo, muchachos? Bien, entonces retomemos acá para terminar lo del día de hoy. Entonces tenemos que el calcio se ionizó 2 veces, formamos 2 moles de, formamos una mol de calcio 2 más, y el cloro, ¿qué le tuvo que haber pasado al cloro? Ya repito cuál es la tarea. ¿Qué le pasó al cloro? En este momento tenemos el cloro gaseoso. Ya se disoció, recordemos acá, fue lo primero que pasó. Tenemos el calcio 2 más, ya tenemos un calcio positivo. El cloro tiene que tener su proceso de afinidad electrónica. Entonces vamos a formar 2 cloros negativos para que al final tengamos, ¿cómo se llama este proceso de tener iones gaseosos en estado, iones en estado gaseoso para formar una mol de cloro del cloruro de calcio? ¿Cómo se llama este? Energía. ¿Listo? Bien. ¿La tarea cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea, muchachos? La tarea es que ustedes revisen el concepto de carga nuclear efectiva y de constante de apantallamiento. ¿Listo? Pues la tarea claramente es el que la quiera hacer. Pues, aquí no hay forma de que yo mire si ustedes le hicieron o no. Entonces, la tarea va a ser que ustedes a partir del concepto de carga nuclear efectiva y de constante de apantallamiento, me expliquen por qué este proceso que llamamos B necesita una mayor energía que este proceso A. ¿Listo? Esa es la tarea. La tarea es, a partir de los conceptos de carga nuclear efectiva y de constante de apantallamiento, explicar por qué B necesita más energía de A.
Apantallamiento, muy bien. Constante apantallamiento. Y constante de apantallamiento. ¿Listo? Bien. Entonces, esta hora se fue volando, muchachos. ¿Cuál es la idea dentro de 8 días? En 8 días vamos a jugar a entender el enlace covalente y vamos a revisar las estructuras de Lewis. Entonces vamos a armar varias estructuras de Lewis. ¿Listo? Entonces vamos a escribir la tarea. Entonces la tarea vamos a escribirla, vamos a utilizar esta hoja en blanco. Entonces la tarea es, en la otra asesoría de estas va a ser dentro de 15 días, muchachos, a la misma hora. A las 11 de la mañana en 15 días. ¿Listo? Kevin anotó la tarea. A partir de la carga nuclear, sí, Kevin ya, si ustedes revisan el chat, Kevin ya anotó cuál es la tarea. En este momento, muchachos, las tutorías están, ustedes pueden ver los horarios de las tutorías en Facebook. Mi tutoría son los viernes a las 11 de la mañana. ¿Listo? Dentro de 8 días no hay clase, dentro de 15 días pues tendremos una asesoría y en 3 semanas tendríamos pues la última asesoría. ¿Vale, muchachos? Bueno, pues nada, yo creo que vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Muchas gracias por su atención, chicos. Espero tengan un fin de semana muy chévere. Espero estén muy bien. Chao, pues.